Imaginemos la escena. Es el año 1898. Ujú. El cuarto oscuro de un estudio fotográfico huele intensamente a químicos reveladores. Un abogado y fotógrafo aficionado italiano, Secondo Pia, está sumergiendo una placa de cristal en la cubeta. Una escena muy de la época, claro. Totalmente. Y acaba de recibir un permiso histórico, el permiso para fotografiar una reliquia medieval que lleva siglos siendo venerada. Una tela que a simple vista solo muestra unas manchas amarillentas y bastante borrosas. Sí, manchas que cuesta descifrar si no te fijas bien. Eso es. Pero a medida que la imagen aparece en el negativo de cristal, Pia casi deja caer la placa al suelo. De repente, esa mancha pálida se transforma. O sea, lo que está viendo en su negativo no es un borrón. ¿Qué va? Es un rostro tridimensional perfecto, detalladísimo y casi escultórico. Un negativo fotográfico escondido a plena vista siglos antes de que se inventara la propia cámara de fotos. Y ese es el instante preciso en el que un objeto de devoción religiosa choca de frente con la era tecnológica moderna. Es una imagen que de verdad te deja la piel de gallina, independientemente de lo que uno crea. Absolutamente. Y por eso hoy damos la bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis a fondo. Un placer estar aquí, como siempre. Basándonos en una montaña de artículos enciclopédicos, estudios forenses y documentación histórica, nuestra misión hoy es explorar el que es, sin duda, el rey de los enigmas históricos. La sábana santa de Turín, o el sudario de Turín, como también se le conoce. Exacto. Queremos entender qué es materialmente esta tela, qué dice el rastro histórico y, sobre todo, qué han revelado décadas de ciencia forense. Todo desde un punto de vista estrictamente analítico e imparcial. Claro, hay que recalcar que no estamos aquí para debatir cuestiones de fe, eso pertenece al ámbito personal. Estamos aquí para observar las pruebas materiales. Eso es. Bueno, vamos a desgranar esto. Porque, a ver, ¿cómo es posible que un simple trozo de lino haya logrado mantener en vilo a papas, historiadores y científicos nucleares por igual durante siglos? Buf, es que para entender semejante poder de fascinación, primero tenemos que visualizar el lienzo físico, antes de meterlo bajo el microscopio. Claro, ponnos en situación. Hablamos de una pieza de lino enorme. Mide aproximadamente 4,4 metros de largo por 1,1 metros de ancho. Madre mía, es enorme. Sí, y si alguien pudiera tenerla delante, vería que está tejida con un patrón muy específico, una sarga en forma de espiga. Pero bueno, nadie hace colas de horas en Turín para ver un patrón de costura. Ya, desde luego que no. Lo que atrae a millones de personas es esa imagen tenue. Es como si estuviera quemada en la tela y muestra la vista frontal y dorsal de un hombre desnudo. Un hombre que, según se ve en el lienzo, tiene las manos cruzadas sobre la ingle, lleva barba, pelo largo y presenta lo que a simple vista parecen ser manchas de sangre rojiza. Ujú. Manchas que además coinciden asombrosamente con la descripción bíblica de la crucifixión. O sea, marcas en las muñecas, en los pies, en la espalda y en el costado. Eso es. Pero claro, la tela no está impoluta. Tiene un aspecto bastante apocalíptico. Totalmente. Está llena de agujeros. Y no es para menos. Fíjate que esos daños tan simétricos que parecen enmarcar la figura provienen de un incendio brutal documentado en el año 1532. En ese momento, la sábana estaba guardada en una capilla en Chambéry, en Francia. O sea, que casi se pierde para siempre. Literalmente. El calor fue tan intenso que la plata del relicario que la contenía se fundió, y esa plata goteó directamente sobre la tela doblada, quemando varias capas de lado a lado. ¡Qué barbaridad! Sí. Poco después, las monjas clarisas de la zona remendaron esos agujeros cosiendo unos parches de tela triangulares que hoy en día son icónicos. Cualquiera que vea una foto de la sábana reconoce esos parches al instante. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado y donde se pone realmente interesante. Durante siglos, los peregrinos veían esta tela chamuscada, con su imagen pálida, y la veneraban tal cual. Claro, era lo que había. Pero llega la fotografía de Secondo Pia, que comentábamos al principio, para que nos hagamos una idea, a ver si esta analogía funciona. Es como intentar mirar las estrellas desde el centro de una ciudad con muchísima contaminación lumínica. Sí, que apenas ves unos puntos borrosos, ¿no? Exactamente, apenas ves nada. Pero de repente alguien te pone delante un telescopio espacial y la resolución te vuela la cabeza. En el negativo de Pia, esa mancha amarillenta sin definición pasó a ser un rostro con volumen, con luces y sombras invertidas. Lo fascinante aquí es que esa sola placa de cristal encendió la chispa de toda una disciplina. Lo que hoy conocemos como sindonología, que es el estudio formal de la sábana.
Es que cambió el paradigma por completo. Totalmente. Esa fotografía demostró algo físicamente insólito. La imagen poseía información de luminancia invertida y, claro, atrajo de golpe a físicos, químicos y médicos de todo el mundo. Ya me imagino. Pero claro, cuando la ciencia empuja la puerta, la historia tiene que rendir cuentas. Tenemos una imagen perfecta en un negativo, de acuerdo, pero si retrocedemos en el tiempo, hay que preguntarse de dónde salió realmente este trozo de lino. Pues ahí está el problema, porque al buscar en los archivos históricos nos damos de bruces contra un muro. Hay un vacío inmenso. No existe ni un solo registro histórico definitivo, ni un recibo, ni una mención clara de esta sábana específica antes del siglo XIV. Nada de nada, cero. Su primera aparición confirmada es en el año 1354, en un pequeño pueblo de Francia llamado Lirey, y aparece en manos de un caballero francés llamado Geoffroy de Charny. Y fíjate, la reacción de la iglesia local en ese momento es un detalle que mucha gente pasa por alto. Cuéntame. Pues que no fue precisamente de adoración y júbilo. En 1389, el obispo de la región, Pierre d'Arcis, escribió un memorándum larguísimo. Y bastante enfadado, por cierto. Enfadado. ¿Por qué? Iba dirigido al antipapa Clemente VII, que entonces residía en Aviñón. Y el obispo denunciaba con todas las letras que la sábana era una falsificación pura y dura, creada, según él, para lucrarse a costa de los ingenuos peregrinos. A ver, frena un momento. ¿Me estás diciendo que el propio obispo local, la máxima autoridad religiosa de la zona, dijo por escrito en el siglo XIV que era un timo? Es incluso más raro que eso. Pierre d'Arcis afirmó en ese documento que su predecesor en el obispoado había descubierto al artista que la había pintado de forma ingeniosa. No me lo puedo creer. Y que este artista había confesado el fraude. Madre mía. O sea, conozco al pintor y ha cantado. ¿Y qué hizo el antipapa ante esto? Pues Clemente VII tomó una decisión muy salomónica. Permitió que la tela se siguiera exhibiendo, sí, pero impuso una norma estricta. ¿Cuál? Durante las exhibiciones, los clérigos tenían que decir en voz alta que aquello era una representación o pintura artística del sudario real. En ningún caso podían decir que era la verdadera reliquia. Qué curioso, un control de daños en toda regla. Exacto. Y ojo, porque las críticas también llegaron desde la teología pura. Un siglo y pico más tarde, en 1543, Juan Calvino lanzó un dardo monumental basándose simplemente en saber leer los textos sagrados. Es verdad, el argumento logístico de Calvino. Él señalaba que el Evangelio de Juan describe de manera muy minuciosa cómo fue el entierro según la costumbre judía de la época. Costumbres muy estrictas, por cierto. Y esa costumbre implicaba usar múltiples tiras de lienzo para envolver el cuerpo, además de un sudario, que, ojo, era un pañuelo separado enrollado exclusivamente para la cabeza. Un detalle clave. Claro, en ningún lugar de la Biblia se menciona una sábana continua de más de 4 metros que envuelva a alguien por delante y por detrás. Calvino decía que o el evangelista se equivocó o esta sábana gigante es un invento reciente. Es un golpe lógico brutal. Además, la arqueología funeraria del siglo I en Jerusalén respalda completamente a Calvino. Los entierros judíos no usaban un solo lienzo longitudinal. Vale, pero aquí entra la disonancia cognitiva y me vuela la cabeza. A ver. Si en el siglo XIV la propia iglesia local grita fraude publicitario, y luego los teólogos desmontan su viabilidad con la Biblia en la mano, Sí. ¿cómo demonios logró sobrevivir, acabar en manos de la Casa de Saboya, llegar a Turín y convertirse en uno de los objetos más venerados del planeta? Bueno, es una pregunta vital. Y es fascinante porque nos dice mucho sobre cómo funcionamos los humanos. Nos habla de la inmensa diferencia entre la autenticidad forense y la devoción religiosa. Ya, tiene sentido. En el cristianismo hay una tradición enorme de imágenes acheiropoieta, un término griego que significa no hechas por manos humanas. Imágenes milagrosas, digamos. Exacto. Para millones de fieles, la necesidad de un objeto tangible en el que volcar su fe, un espejo del sufrimiento que relatan los evangelios, era mucho más fuerte que un memorándum de un obispo del siglo XIV. El impacto emocional gana por goleada a la evidencia empírica. Y la postura actual del Vaticano refleja esto a la perfección, ¿verdad? Es de una cautela milimétrica. Sí, andan con pies de plomo. Desde que la sábana fue donada a la Santa Sede en 1983, papas como Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco han evitado siempre llamarla reliquia original. Nunca lo hacen. Usan términos muy escogidos.
Es un ícono, un espejo del Evangelio. Básicamente, la Iglesia nunca ha emitido un juicio dogmático sobre si envolvió a alguien en el siglo I, dejando que la ciencia pelee en los laboratorios y que los fieles decidan en su foro interno. Exactamente. La Iglesia ha sido muy inteligente al separar el valor inspiracional de la cronología material. Y eso nos lleva al momento en que la ciencia moderna exige respuestas físicas. El choque definitivo. En 1978 se formó el proyecto STURP, un equipo de científicos de diversas disciplinas que tuvo acceso directo a la tela durante varios días. Y es ahí donde entra nuestro primer peso pesado. Walter McCrone, un experto mundial en microscopía forense. McCrone no se anduvo con rodeos. Fue muy directo, sí. Aplicó tiras de cinta adhesiva especial sobre la sábana, las presionó, las retiró llevándose partículas microscópicas de la superficie y se las llevó a su laboratorio en Chicago. Y el método de McCrone es clave. No miró por una lupa normal. Usó microscopios de luz polarizada que permiten identificar minerales específicos según cómo refractan la luz. Tecnología punta para la época. ¿Y qué encontró? Pues en las zonas de la imagen y en la supuesta sangre encontró pigmentos. Concretamente, ocre rojo y bermellón. Bermellón. Sí, el bermellón, por cierto, es sulfuro de mercurio, un pigmento sintético súper común en el arte medieval. Y además descubrió que estos pigmentos estaban suspendidos en un aglutinante de colágeno animal. O sea, gelatina. Es decir, una pintura al temple a base de gelatina, correcto. Para McCrone no había milagro ni radiación misteriosa. Su conclusión fue que era una pintura medieval realizada con una técnica de grisalla, que para quien no lo sepa, es básicamente pintar usando tonos monocromáticos para simular luces, sombras y relieves. Tela marinera. Tela marinera, nunca mejor dicho. Ya te digo. Aunque, oye, hay que ser justos con la historia del proyecto STURP. Otros miembros del equipo se negaron en rotundo a aceptar las conclusiones de McCrone. Fue un cisma. Alegaban que esos pigmentos eran contaminación cruzada de otras obras de arte o de copias que habían rozado la tela a lo largo de los siglos. Claro, el roce constante. El debate interno fue feroz. Así que para zanjar la antigüedad de una vez por todas, hubo que esperar 10 años, a 1988, cuando la tecnología permitió realizar una datación por radiocarbono 14 usando una muestra muy pequeña. Porque antes habría requerido quemar media sábana, claro. Exacto. Se cortó una esquinita del lienzo, y aquí la metodología es crucial, porque no se dejó nada al azar. Fue un testaciegas, ¿no? Explicar cómo se hizo es fundamental. Fue un protocolo rigurosísimo. Se dividió la muestra de la sábana en varias partes, y se enviaron a 3 laboratorios prestigiosos de radiocarbono: la Universidad de Oxford, la Universidad de Arizona y el Instituto Federal Suizo. 3 instituciones de peso. Pero no se les envió solo la sábana. Para asegurar que los equipos no estaban sesgados, se incluyeron 3 muestras de control de épocas conocidas. ¿Qué tipo de muestras? Pues mira, lino de una tumba nubia de los siglos XI o XII, vendas de una momia egipcia de la época de Cleopatra, del siglo I, y tela de una capa medieval. Es decir, los técnicos tenían 4 trozos de tela y no sabían cuál era cuál. Tenían que datar los 4 a ciegas. Eso es. Y los 3 laboratorios, trabajando de forma independiente y sin hablar entre ellos, clavaron las fechas de las muestras de control. Y cuando revelaron los resultados de la sábana santa, ¿Qué pasó? los 3 laboratorios coincidieron con un 95% de nivel de confianza. El lino fue cosechado entre los años 1260 y 1390. ¡Wow! Lo cual coincide milimétricamente con su primera aparición histórica en 1354 y con aquel obispo indignado denunciando al falsificador. Las piezas encajan. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para salir de la jerga de laboratorio, imaginemos algo. Si tienes un documento increíble que narra con todo detalle una batalla de la época del Imperio Romano, Sí, pero analizas la celulosa del papel y resulta que fue fabricado en un molino de Toledo en el siglo XV, pues no tienes un artefacto romano. Tienes una copia histórica, una obra de arte o un engaño, pero no es romano. esa es la clave. Si conectamos esto con el panorama general, la ciencia forense no tiene agenda teológica, solo busca establecer realidades materiales. Y el carbono 14 y la microscopía de McCrone apuntan como un láser al siglo XIV.
Claro que a lo largo de los años han surgido las llamadas teorías alternativas para intentar derribar al carbono 14. Las famosas teorías de la conspiración científica. Exacto. Algunas hablan del remendado invisible, sugiriendo que la esquina que se cortó en el 88 era justo un parche medieval tejido mágicamente entre los hilos originales. Un parche indetectable. Ya. Otras hablan de contaminación biológica, diciendo que las bacterias acumularon carbono reciente. Pero, a ver, la física desmonta eso muy rápido. ¿Por qué? Porque para que una biocontaminación altere una fecha del siglo I y la arrastre hasta el siglo XIV, la tela tendría que estar cubierta por una cantidad de material biológico tan gigantesca que la sábana pesaría el doble. Sería un bloque de moho. Sería más bacteria que lino. El carbono 14 es sólido. De acuerdo, la ciencia nos dice que la tela es medieval. Asunto cerrado, ¿no? Pues no, porque eso nos deja con un rompecabezas físico increíble. El verdadero misterio. Si es falso como demonios un falsificador de la Edad Media, sin tecnología fotográfica, logró crear un negativo sutil que engaña a las computadoras modernas. Para entender ese truco de magia tenemos que abandonar la química y mirar la anatomía del cuerpo y los propios hilos. Empecemos por los hilos. El tejido en sí mismo es la primera delatora. Antes mencionábamos que es una sarga en espiga 3:1. Sí. Para que nos entendamos, los telares del siglo I en Oriente Medio eran rudimentarios. Eran de dos lisos que hacían un patrón de cruz simple, de uno arriba, uno abajo. Como cualquier sábana de algodón básica que tienes en casa. Exacto. El patrón diagonal tan tupido de 3:1 requiere una tecnología industrial muy específica, un telar de pedales de 4 lisos. ¿Y sabes cuándo llega esa maquinaria textil a Europa? ¿Cuándo? En el siglo XIII. Madre mía, todo encaja. Pero luego miras la anatomía del cuerpo impreso en esa tela medieval. Y ahí es donde expertos como Joe Nickel, Gregory S. Paul o Félix Ares empiezan a ver lo que denominan el espantapájaros gótico. Fíjate en un detalle. Cuando analizas las proporciones sin la carga emocional, el cuerpo es anatómicamente absurdo. Absolutamente. La cabeza es un ejemplo clarísimo. La frente es tan pequeña en proporción al rostro que, de ser un humano real, sufriría de una microcefalia extrema. Incompatible con la vida normal. Sí. Y luego están los brazos. Uf, los brazos me parecen la prueba del algodón. En la imagen, los brazos se cruzan cubriendo los genitales por completo. Pero si alguien prueba tumbarse boca arriba, totalmente relajado o inconsciente, se dará cuenta de que las manos resbalan hacia los lados. Claro, la anatomía no da para más. No llegan a cubrir esa zona. El artista, para mantener el pudor católico medieval, tuvo que dibujar unos antebrazos asimétricos y exageradamente largos. Es como si le hubieran estirado los huesos de goma. Es que son convenciones artísticas puras. Igual que el pelo. En la imagen, el cabello cae lacio a los lados del rostro, paralelo a las mejillas, como si estuviera de pie. Es verdad. Si un cuerpo real está acostado sobre una losa, la gravedad manda. El pelo cae hacia atrás, hacia la nuca y el suelo. Estos son los errores típicos del arte gótico europeo. Y a esto hay que sumarle el análisis de patrones de manchas de sangre publicado en 2018. Buf, esa fue otra bofetada forense. Los expertos analizaron la trayectoria de los regueros de sangre usando pura física y gravedad. Y descubrieron que los riachuelos en la zona frontal y lumbar no cuadran con ninguna posición real de una crucifixión. Es decir, los ángulos de goteo son imposibles para un cuerpo suspendido. Totalmente imposibles. Es como si alguien hubiera pintado la sangre sobre la tela plana, pensando visualmente en cómo se vería de pie frente a un espectador, no en cómo fluiría sobre una piel en 3 dimensiones. Exacto. Es una representación bidimensional. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Y a la revelación del estudio del investigador Cícero Moraes en 2025. Cuéntanos, porque esto es fascinante. Durante muchísimo tiempo, incluso los escépticos se rascaban la cabeza diciendo, vale, es medieval, pero ¿cómo hicieron que pareciera tan real en 3 dimensiones? Claro. Moraes utilizó modelado en 3D para resolverlo, demostrando lo que se conoce como el efecto de la máscara de Agamenón. A ver si mi analogía lo explica bien, porque esto es pura geometría topológica. A ver. Si yo cojo una naranja, le hago unos cortes, le quito toda la cáscara de una pieza e intento aplastarla plana contra la mesa, se va a romper o se va a deformar por los bordes de manera grotesca. Se hace mucho más ancha, claro. Se ensancha muchísimo. Es eso lo que pasaría si envuelves una tela sobre un rostro humano y luego la estiras. Esa es exactamente la física del problema. Si pones un lino sobre una nariz, unas mejillas y unas cuencas reales en 3D,
La tela absorbe la imagen a los lados de la cara. Lógico. Al estirar la tela en una mesa, el rostro resultante sería monstruosamente ancho. Tendría unas proporciones de pesadilla. Pero el rostro de la sábana santa es estrecho, perfectamente proporcionado en un plano bidimensional. Sin esa distorsión de la cáscara de naranja. Exacto. Entonces, la única forma de que no haya distorsión es que la superficie original nunca fuera un rostro tridimensional completo, ¿no? Así es. La física demuestra que la única manera de lograr esa imagen perfecta, con esa sutileza casi fotográfica, es usando la técnica del calco o frotaje sobre una superficie que ya es poco profunda, un bajorrelieve. Como cuando éramos pequeños poníamos un folio sobre una moneda y frotábamos con un lápiz. Las partes altas del relieve de la moneda se quedan oscuras y los valles se quedan claros. Crea un negativo natural. Eso es. Ese es el mecanismo. Un frotaje cuidadoso usando un muñequillo de tela con ese pigmento de gelatina muy diluido sobre una talla de madera plana. ¡Qué ingenio! Y esto plantea una pregunta importante sobre la genialidad del artista medieval. Es cierto que metió la pata con la microcefalia, la longitud de los brazos o la gravedad del cabello, Errores técnicos, sí. pero desarrolló una técnica de frotaje o impresión al temple tan exquisita que ha engañado al ojo humano durante 600 años. Histórica y técnicamente, es una ejecución magistral. Y esto, en lugar de restarle valor, creo que se lo añade de otra manera. Llegamos al final de este viaje, y si miramos las pruebas, todas convergen como un reloj suizo. Todo apunta en la misma dirección. La datación ciega por radiocarbono 14 que los sitúa en el siglo XIV, los pigmentos de témpera descubiertos por microscopía polarizada, la necesidad de un telar medieval de 4 lizos y esas anomalías anatómicas del espantapájaros gótico. Sí, la evidencia material es abrumadora. Todo indica, como concluyó el estudio de 2025, que la Sábana Santa es una obra maestra absoluta del arte cristiano medieval. Pero su valor real va más allá del carbono. Desde luego. Su capacidad sociológica para reunir y conmover a millones de personas sigue intacta. Es un fenómeno humano innegable. Totalmente. Pero, oye, no podemos cerrar este análisis sin lanzar un último detalle que a mí me parece francamente alucinante. Uy, a ver, sorpréndeme. Porque a lo largo de este siglo XXI se han publicado estudios, en 2015 y 2026, sobre el polvo acumulado en la tela. Científicos aspiraron micropartículas y polen de la superficie de la sábana y secuenciaron su ADN. ¿Y qué encontraron? Encontraron un zoológico genético mundial. Descubrieron que el lienzo está cubierto de ADN humano, vegetal y animal de todo el globo. Trazas genéticas de poblaciones de Asia Oriental, Oriente Medio, del norte de África y de toda Europa. ¡Qué barbaridad! Y, por si fuera poco, entre ese polvo microscópico, identificaron ADN de distintas aves e, inexplicablemente, secuencias genéticas de un gusano marino autóctono del Océano Pacífico. Un momento. Un gusano marino del Pacífico en el medio de Italia, en un relicaria medieval. Me vuelves loca. Es que es increíble, pero piense que la tela no ha estado en una burbuja. Pensemos en los monjes, los reyes, las monjas que cosieron los parches, los millones de peregrinos respirando frente a ella. Claro, claro. Los insectos, el polvo arrastrado por el viento durante siglos. Independientemente de quién hizo el frotaje original en la Edad Media, la tela se ha convertido en una auténtica esponja biológica. Es un mapa genético vivo que ha absorbido fragmentos de historia humana y natural de todo el planeta. ¡Qué maravilla! Me encanta que acabemos con esa idea. Cuando empezamos, hablábamos de buscar una respuesta nítida, como si esto fuera la escena de un crimen del siglo I. Sí. Pero usar esa metáfora es un error. La Sábana Santa es más bien una cápsula del tiempo invertida. No nos muestra una fotografía del Jerusalén bíblico, sino que actúa como un espejo que refleja la tecnología textil, el ingenio artístico y la inmensa necesidad de devoción de la Europa del siglo XIV. Una pieza clave de nuestra historia. Y no solo eso, sino que se ha convertido en un lienzo sobre el que ha respirado y transitado literalmente la humanidad entera a lo largo de 600 años. Con esta imagen de un lienzo pintado por la propia humanidad, nos despedimos por hoy. Ha sido un viaje fascinante. Quienes nos escuchan, a seguir explorando y cuestionando todo lo que nos rodea en el próximo Análisis a Fondo.